¿Cómo están mis estimados estudiantes? Nuevamente nos encontramos por este medio para poder trabajar Geometría capítulo 5, tema triángulos, tema triángulos, ¿ya? Recordemos definición básica de triángulos. ¿Qué es un triángulo? ¿Ya? Un triángulo viene a ser una figura que tiene, vamos a ver más o menos por acá, no se olviden, el triángulo viene a ser una figura que tiene tres lados, no te olvides, tres lados, puede ser por acá, ¿sí, no? Y se puede acá proyectar, por ejemplo, así, puede proyectar así, puede proyectar de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué son triángulos? Un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados, o también tres vértices. Tenemos A, un vértice B y vértice C, ¿ya? Entonces, tiene tres lados, uno, dos, tres lados. Esto se llama lados. ¿Qué más tiene? Vértices. Cada puntito donde están las letras se llaman vértices. Vértices, tres vértices. Y también tiene, si nos damos cuenta, también tiene ángulos. A estos se le llaman ángulos internos. Ángulos internos, ¿ya? Ángulos internos. Pongamos alfa, beta y tita o teta, ¿ya? Y la propiedad principal es que alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Básicamente, recordemos eso. Propiedad principal, la suma de ángulos internos. También podemos sumar sus ángulos externos. Por ejemplo, acá este es el ángulo externo. Vamos a ponerle A, otro ángulo externo, B, y el otro ángulo externo, C. Propiedad. La suma de ángulos externos de todo triángulo o polígono siempre es 360. O sea, A más B más C es igual a 360 grados. ¿Ya? Propiedad básica. Además, en el mismo triangulito podemos hallar un ángulo externo. Por ejemplo, quiero hallar el ángulo B. Mira, necesito el ángulo B, que está afuera, es un ángulo externo. Entonces B va a ser igual a los ángulos que no lo es consecutivo. Este angulito sería su consecutivo, pero la que no son es alfa y, B, alfa y teta. Entonces, alfa más teta. B afuera, alfa más teta, lo más alejado, el que está cerquita no, sino alfa más teta. Si yo quiero A, ya te habrás dado cuenta, ¿a qué es igual? El ángulo A que está afuera no va a ser igual que este de acá. Este de acá descartamos, la que está pegadita, el consecutivo, el adyacente que se le llama también, lo descartamos. ¿Quién queda? Teta más beta. Teta más beta. ¿Ya? Y si yo quiero el ángulo C que está afuera, de igual modo, C es igual a el que está a su adyacente. Su consecutivo no, sino la que está lejos. Alfa más beta. Así pueden aplicar propiedades básicas. Entonces, ¿qué son triángulos? Es una figura de tres lados, que tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos internos, tres ángulos externos. Suma de ángulos internos, alfa más beta más teta, 180. Suma de ángulos externos, A más B más C, 360 grados. Un ángulo externo, en este caso C, es igual al ángulo que está más lejos, internos, los que están más lejos, internos lejos, no el que está pegadito. La suma de esos dos. De igual manera, si quiero hallar A, de igual manera, el consecutivo lo descarto. Lo que están lejos, teta más beta. La C, quiero hallar la C de igual manera. Quiero hallar la B, lo más lejos. O sea, la que es consecutiva no se toma en cuenta. Básicamente son las propiedades básicas que deben conocer ustedes, ¿no?
para poder hacer algunas actividades, ¿ya? Dicho eso, conociendo eso, pasamos a resolver algunos ejercicios y por ahí vamos a ir indicando algunas propiedades adicionales, ¿ya? A ver, pasamos al desarrollo de los ejercicios. Muy bien, ahí tenemos, ¿ya? Ahí tenemos. Problema número 3. Problema número 3. ¿Ya? Observen bien, concéntrense, miren bien. ¿Ya? Veamos acá. El problema número 3 nos piden calcular X. Miren, piden calcular X. Entonces, en este tipo de figuritas, aparentemente es un triángulo, pero no lo es porque tiene cuatro, es un cuadrilátero. Entonces, ¿cómo hallamos acá? Entonces, ahí aplicamos esta propiedad. Una propiedad adicional de los triángulos que aparece así. Más o menos de esta forma, ¿ya? Listo. Entonces, la propiedad básica quiere decir que este angulito, vamos a poner en un cuadrilátero, que este angulito alfa, este angulito beta y este angulito, vamos a poner teta. Al sumar por propiedad te va a salir siempre este ángulo de acá. O sea, te va a salir, en este caso vamos a ponerle una A. ¿Cómo va a salir A? La suma de alfa más beta más teta. Alfa más beta más teta. Entonces, esta propiedad estamos aplicando acá. Observen, entonces. Nos piden hallar X. Entonces, si yo me doy cuenta, aplico esta propiedad, digo, en esta figurita de acá. Figurita de acá. Ya, miren bien ahí, miren bien ahí. Primero en esta figurita. Ahí, ¿no? Mira, lo mismo, parecido, ¿no? Acá al revés nomás, ¿no? Ha girado entonces. X es igual a quién acá. Acá ve, X es igual a alfa más 60 más b más teta. Porque este angulito dice que es teta. ¿Lo ven bien en su libro? Teta. Entonces, teta más 60 más alfa es igual a X. Propiedad. ¿Y qué hacemos acá? Estamos despejando que teta, alfa más teta es igual a X. El 60 está sumando, pasaría a restar. Ahora yo tomo la nueva figura. La otra figura sería todo. Ya, esto de acá. ¿Te das cuenta? Todo esto de ahí. Nuevamente tiene la misma forma, mira, ve. ¿Te das cuenta? Mira, acá y fuera. Entonces, ¿qué significa? Que la suma de este ángulo más todo este ángulo más este ángulo sale 100. Acá está. Acá dice alfa, alfa, 2 alfa, más acá teta, teta, 2 teta, más 60 igual a 100. Desarrollamos esta operación en la parte 2. Entonces, ¿qué sucede? Del ángulo rojo, 2 alfa más 2 teta más 60, 100, 100 por propiedad. Entonces, esto pasa a restar, quedaría que 2 alfa más 2 teta es igual a 40, porque 60 al restar 100 queda 40. Mitad, mitad, mitad. ¿Ya? Ahora, me doy cuenta que alfa más teta, acá, mira, alfa más teta, ¿qué sale? X menos 60. Entonces reemplazo X menos 60 igual a 20. 60 pasa a sumar, ahora sí ya tengo la respuesta que equivale 80. ¿Entendido? Es el detalle. Estamos aplicando una propiedad particular de los triángulos. ¿Ya? Continuamos explicando otro ejercicio. Vamos a ver, ¿no? A ver, ya. Ahí tenemos otro. El problema 4. Problema 4. Entonces, problema 4. Hemos aplicado otra propiedad adicional, ¿no? Si tú tienes una figurita de este tipo, dice, vamos a poner ahí, no nos salió, a ver, ya, listo, entonces, quiere decir que este angulito, vamos a sumar este angulito más este angulito, la suma de estos dos también va a ser la suma de estos dos, ¿no? O sea, si pongo acá A, acá B, acá X, pongamos, y acá Y, significa que si yo sumo A más B va a salir lo mismo que X más Y. Esa es la propiedad adicional que también está en su libro. Pueden ustedes ver y
cerciorarse de las propiedades que estamos aplicando adicionalmente para resolver este problema, ¿ya? Entonces, aplicando esa propiedad justo, miren, quiere decir que 40 más 80 resulta 4x más 6x. Acá no estoy poniendo lo mismo, es la misma propiedad. 6x más 4x es igual a la suma de estos dos. 10x, acá saldría 120, sacamos décima, x, creo que ya tenemos la respuesta. ¿Cuánto sale x? 12. Ya está. Entonces, aplicamos propiedad para este problemita, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Ahí está. El problema número 6, ¿ya? El problema número 6. Ahí está. En el problema número 6 nos piden hallar X en la figura, ¿ya? Nos piden hallar X en la figura, ¿no? Ahora, acá aplicamos lo siguiente. Vamos a explicar la propiedad, ¿ya? A ver. Acá aplicaríamos las siguientes propiedades. La suma de ángulos internos de un triángulo. Ya, no te olvides, si esto es alfa, si esto es beta, y esto es teta, ¿qué salía? Salía que la suma de alfa más beta más teta es 180. Que la suma de beta más teta es igual a 180. ¿Ya? No te olvides. Además, podemos darnos cuenta, si yo prolongo esto de acá, pueden haber un ángulo externo, le dije. Vamos a ponerle Y. Entonces, esta Y aquí va a ser igual, ángulo externo. Esta Y va a ser igual al ángulo que están lejos, interno lejos, no le da el esto de acá, descartamos. Para hallar Y de manera directa, descartamos y hallamos que Y es igual a alfa más beta. A alfa más beta. Entonces, en este problemita vamos a aplicar esas dos propiedades. ¿Ya? Entonces, observen acá. En el primer triangulito, acá, en el triángulo ABC dice ABC. ¿Qué estamos haciendo? Aplicando la propiedad primera. ¿Por qué? Porque la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo debe ser 180. Justamente acá hay 2 alfa más 5 más 2 teta también acá, estoy sumando todo, más 50 que vale 180. Le estamos sacando, pasa a restar, quedaría 2 alfa más 2 tetas, pasa a restar 180 menos 50, 130. Mitad, 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 le sacamos, partimos, quedaría alfa más teta, 60. Pero el objetivo no es hallar alfa más teta, sino x. ¿Y cómo hallamos x? Ahora dice, en el triángulo ADC. En el triángulo ADC. Mira, en el triángulo ADC. En este triangulito, mira. ¿Te das cuenta? Acá continúa y te das cuenta que acá hay un angulito. Justo lo que estamos haciendo, ve. Un ángulo externo. Este angulito externo que es X, ¿a qué es igual? A este angulito más este angulito. ¿Ya está? ¿Te das cuenta, ve? Esto era alfa, esto es alfa más tita o teta es igual al de afuera. Alfa más teta es igual a X. Por lo tanto, pero alfa más teta vale 65, por lo tanto equivale a 65. Ok, jóvenes, entonces aplicando propiedades podemos desarrollar los problemas planteados en su libro de manera correcta. Por eso tienen que identificar qué propiedad, tienen que comparar a qué propiedad corresponden los problemas dados en cada uno de los ejercicios. Ok, jovencitos y jovencitas, nos vemos en la clase vía Zoom, pero antes traten de ver y desarrollar sus actividades para que aprendan más. Gracias.